Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Gracias por el afecto, diputados. Señores diputados, yo debo comenzar esta intervención agradeciendo a la Asamblea Nacional todo lo que ha hecho para discutir el caso del Estado Zulia. Fuimos hasta Maracaibo, todos los parlamentarios, una gran cantidad de ellos, para hablar en el sitio acerca de nuestra realidad. Y lo que habíamos escuchado aquí es la intervención desesperada de distintos parlamentarios, de distintas regiones de nuestra patria venezolana, que aprovechan esta tribuna para decir lo que está pasando en sus respectivas comunidades. Venezuela está viviendo un caos, Venezuela está viviendo una tragedia, Venezuela está viviendo un infierno, y ese infierno tiene que ver exclusivamente con la presencia de Nicolás Maduro en la presidencia de la República, con la presencia de los secuaces, de los cómplices que lo acompañan en su esfuerzo por destruir un país, por hacer todo lo posible para que el venezolano se convierta en una especie de zombi que vaya por allí pidiéndole a la dictadura que haga algo para que él pueda comer, que haga algo para que él pueda contar con servicios de salud, que haga algo para que él pueda contar con transporte público. La intención de esta dictadura es acabar con la libertad de pensamiento, con la libertad de acción, es acabar con la posibilidad de que cada ciudadano pueda desarrollar sus potencialidades para echar hacia adelante. La intención de esta dictadura es tener a los venezolanos sometidos a una situación de subordinación que evidentemente a ella no estamos acostumbrados. Y por eso yo tengo la confianza de que el pueblo de Venezuela va a seguir reaccionando y va a seguir actuando para lograr ejercer la presión necesaria para que Maduro se vaya de la presidencia de la República y para que logremos una Venezuela que tenemos que reconstruir, una Venezuela que tenemos que refundar, una Venezuela que tenemos que relanzar, porque lo que está pasando en nuestro país es impresionante. Uno escucha las intervenciones del IPA, por ejemplo, desde el estado Apure, con las inundaciones, con todo lo que están viviendo, con realidades dramáticas frente a las cuales no hay acción gubernamental. Uno escucha la intervención de Sirit de Falcón, por ejemplo, y uno ve cómo vive las calamidades. Y así podemos recorrer toda Venezuela, e indudablemente que este punto de la agenda ha servido como desahogo para diputados de distintas partes de nuestro país, de esa Venezuela profunda, de esa Venezuela que a veces no se ve en Caracas, de esa Venezuela que está dando una lucha y una pelea para poder subsistir, para poder salir de esta situación. Pero indudablemente, ya aquí en la capital comienzan a verse algunas cosas. Ellos han tratado de tener a Caracas en una especie de burbuja, pero hoy la crisis del agua explota en Caracas y hoy también la crisis eléctrica explota en Caracas y comienzan a verse apagones y comienzan a verse las situaciones que hemos vivido durante mucho tiempo en el Zulia y en toda Venezuela. Yo quería rápidamente decirles, porque es que frente a la situación de la electricidad que hoy vive profundamente el estado Zulia, estamos hablando que el viernes en la madrugada se produjo un hecho, una explosión que impidió que pudiera proveerse a todo el Zulia, especialmente a la costa occidental del lago de Maracaibo del servicio eléctrico. Viernes en la madrugada comenzó eso, sábado en la madrugada, domingo, lunes, martes, estamos hablando de casi 5 días ya sin electricidad en la mayor parte del estado Zulia. Imagínense lo que eso significa para una familia con niños recién nacidos, o para una familia con personas de la tercera edad. ¿Cómo hacen para tratar de subsistir en medio de esa situación?
Y todo lo que está pasando en el Zulia lo atribuyen a sabotaje. Cada vez que hablan de que están tratando de resolver un problema, dicen que lo que están haciendo es resolviendo un proceso de sabotaje que se hizo en contra de alguna instalación eléctrica. Y la verdad verdadera es que el caso concreto de la madrugada del viernes pasado tuvo que ver con la ineficiencia de estos sinvergüenzas que están en la gestión nacional y regional y a los que no les importa para nada llevar al Zulia y a Venezuela a la situación a la que la están llevando. En ese caso concreto de esa explosión, sencillamente ellos sabían que el cable eléctrico que va por debajo del puente sobre el lago de Maracaibo estaba averiado. Y sabían también que el cable que va del Tablazo a Punta Iguana había estado averiado. Y tomaron la decisión de construir un cable nuevo y construyeron vía aérea el cable desde el Tablazo hasta Punta Iguana. Y después que lo tenían ya listo, decidieron hacer un empate con el cable que va por debajo del puente sobre el lago. Y se les advirtió que eso era un error. Se les advirtió que tenían que buscar a la gente que sabe de eso. La gente de Nelven nos decía que ellos nunca se atrevieron a tocar ese cable que va por debajo del puente sobre el lago. Ese cable es de fabricación japonesa. Sumimoto se llama la empresa que produce esos cables. Y cada vez que tenían una contingencia, ellos llamaban a la empresa japonesa proveía sus servicios y el problema se resolvía. Pero estos sinvergüenzas decidieron no llamar a ninguna empresa y actuar por sus propios medios. Y cuando quisieron hacer el empate de ambos cables y cuando quisieron probar eso, fue cuando explotó eso y se produjo la situación que hoy estamos viviendo en el estado Zulia. Pero no solo fue que hubo una explosión, hubo un daño en la infraestructura del puente sobre el lago de Maracaibo. Allí no solamente se dañó el asfalto, se dañó la base donde hubo la explosión en el puente sobre el lago de Maracaibo. Y desde ese día no ha habido una respuesta satisfactoria a esa situación. Y evidentemente que estamos viviendo una tragedia, una calamidad en el Zulia. No hay forma de describir lo que la gente vive en el día a día en el Zulia. No hay forma. Pero es que además de eso, si vamos a revisar cada uno de los problemas que ustedes viven en sus estados, pareciera que en el Zulia están profundizados. Tenemos problemas con el agua, todo el tiempo problemas con el agua, porque además todo lo que tiene que ver con la electricidad también sufre. Pero tenemos problemas con la provisión de gasolina. Los comercios están en el suelo. No hay posibilidad de que la gente pueda pasar una tarjeta porque los puntos de venta no están funcionando. Si te dicen que tienes que hacer una transferencia, tampoco se puede hacer la transferencia porque el sistema está colapsado, porque internet no funciona, porque no funciona absolutamente nada. Pero si quieres hacer uso del transporte público, evidentemente no puedes hacerlo. No hay transporte público en el estado Zulia. La gente está caminando decenas de kilómetros bajo el sol inclemente en el momento más difícil del año, que son estos meses. No hay forma alguna de que la gente pueda o dejar de caminar, o la alternativa es montarse en una chirrinchera, en un camión de estaca o en una cava refrigerante. Imagínense ustedes a la gente montada en un camión cava que se dañó, que ya no refrigera nada y que ahí se monta la gente como sardinas en lata para tratar de llegar de un sitio a otro. Tú recorres el país y te das cuenta que hay dificultades con el gas y que la gente cierra las calles porque no tiene gas. Y te vas al Zulia, ahí están esas dificultades profundizadas porque la gente siente que no tiene absolutamente nada. En materia de aseo urbano, tú recorres Maracaibo, ustedes los que fueron se dieron cuenta, cada una de las esquinas de Maracaibo es una especie de un relleno sanitario donde la gente no tiene opción que no sea botar la basura en la esquina para tratar entonces de salir de esa situación de moscas, gusanos y ratas en sus casas. Esa es el Zulia que estamos viviendo hoy. Esa es la Venezuela que estamos viviendo hoy. Allá, echar gasolina es un suplicio. Hacer colas y colas de 1, 2, 3, 4, 5 horas para tratar de surtir los vehículos de gasolina. Y podemos hablar de miles de cosas más. Nada, absolutamente nada está funcionando en el Zulia. Nada, absolutamente nada está funcionando en Venezuela. Uno los escucha a ustedes y uno siente que este país se nos está yendo de las manos y que tenemos una altísima responsabilidad
para revertir todo esto y lograr el cambio político que permita que este país pueda transitar por un camino distinto, que la gente sienta que en Venezuela puede tener oportunidades. Así que creo que este punto del orden del día ha sido bueno para desahogarnos los diputados de distintas regiones del país acerca de lo que estamos viviendo en nuestras regiones, para por lo menos hacer que se sepa en todas partes que lo que estamos viviendo es un irrespeto a la dignidad de la persona humana. Es denigrante, es oprobioso, es humillante, y todo sucede con un grupo de personas cuyo único interés es mantenerse en el poder. No tienen otro interés, nada más les importa en la vida, solo les importa mantenerse en el poder. Y mientras tanto eso está costando vidas completas de centenares de miles de personas que lamentablemente no tendrán futuro, que lamentablemente no tendrán posibilidades de ver esa construcción que queremos lograr de una Venezuela mucho mejor. Por eso creo que este es un momento no solamente para el pataleo, tenemos derecho al pataleo y tenemos que ejercer el derecho al pataleo. Y por eso yo quiero invitar a todos los pueblos de Venezuela, así como lo han estado haciendo cada quien por su lado, que nos articulemos un poco más y que en cada pueblo, en cada región, en cada municipio, en cada parroquia, generemos las protestas necesarias para poder visibilizar los problemas que estamos sufriendo y para lograr que toda esa presión que podamos ejercer desde la perspectiva social se convierta también en presión política que permita que se produzca un cambio en Venezuela y que saquemos a Nicolás Maduro de la presidencia de la República y que podamos reconstruir a este país. Así que, queridos amigos, tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos todo para hacerlo, tenemos un país al que hemos acompañado y que nos ha acompañado en esta lucha. Vamos a encontrarnos con esa Venezuela profunda, vamos a encontrarnos con esas realidades que se están viviendo en cada uno de los estados de Venezuela y vamos a acompañarlos en la protesta pacífica pero contundente hasta que esa protesta se convierta en la presión necesaria para que saquemos de la presidencia de la República a Nicolás Maduro e iniciemos la reconstrucción de la patria venezolana. Estoy seguro de que eso lo vamos a lograr. Estoy seguro de que independientemente del color de cada uno de los partidos políticos que aquí hacemos vida, vamos a demostrar que primero está Venezuela y que vamos a lograr la redención de nuestra patria venezolana. Venezuela saldrá de esto y nosotros seremos un factor importante en el acompañamiento del pueblo, en la salida de Nicolás Maduro y en la reconstrucción de la patria venezolana. Muchísimas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.